Buen día, este video es para presentar el tema de tesis titulado Programación orientada a aspectos con objetos funcionales. Presenta un servidor Jesús Juárez de Felipe. ¿Qué es la programación funcional? Así como otros tipos de programación se basan en los métodos o en los procedimientos, la programación funcional se basa en el comportamiento de las funciones en el sentido matemático. La principal característica de las funciones es que no tienen efecto de borde. En programación, el efecto de borde ocurre cuando en una expresión o función se modifica el estado interno. Por ejemplo, al modificar una variable, ya sea global o estática, escribir datos en la pantalla, leer o escribir un archivo, entre otros. Gracias a esta propiedad se simplifica enormemente el analizar, el realizar pruebas y el depurar una función. Con esto se llama a las funciones sin saber nada sobre el contexto en el que se invocan. Solo será necesario conocer qué otras funciones llama esa función. Este olvido del contexto se conoce como transferencia referencial y permite que la invocación concurrente de las funciones sea sencilla y fiable, ya que las funciones siempre se comportarán de la misma manera. Las ventajas que tiene el usar el enfoque funcional son una mayor modularidad, mayor facilidad de mantenimiento, mayor reutilización y mejor optimización de los programas. El enfoque funcional ha sido incorporado en lenguajes orientados a objetos, dando como resultado un nuevo enfoque híbrido orientado a objetos funcionales. Dos de los lenguajes que han incorporado este paradigma son Java y Scala. El lenguaje Java los incorporó mediante funciones anónimas y expresiones lambda a partir de su versión 8. Y el lenguaje Scala incorpora el enfoque funcional de sus inicios y maneja funciones anónimas, funciones codificadas y funciones de primera clase. Un asunto transversal es una funcionalidad de un programa que no es posible encapsularla en una unidad, por ejemplo, en un método o en una clase, por lo que esta funcionalidad queda dispersa dentro del código. La programación orientada a aspectos es un paradigma de programación que permite una mejor modularización de los asuntos transversales encapsulándolos en aspectos. AspectJ es un lenguaje de propósito general creado como una extensión orientada a aspectos para el lenguaje Java. AspectJ se puede usar de dos formas, mediante la sintaxis propia de AspectJ, que se usa solo con Java, y mediante anotaciones, que pueden usarse tanto con Java como con Scala. La problemática que se presenta es que no se reportan trabajos en donde se muestre cómo trabajar la programación orientada a aspectos junto con los objetos funcionales en los lenguajes Java y Scala. Dado este problema, en esta tesis se muestra cómo realizar cortes sobre los objetos funcionales empleando distintas herramientas. El primer aporte es cómo aplicar cortes sobre los objetos funcionales usando AspectJ en Java sobre lambdas y funciones anónimas. Para poder aplicar cortes sobre los mecanismos funcionales de Java, es necesario conocer un poco cómo funcionan internamente. Al compilar un código que contiene una lambda, se crea una clase interna que contiene el comportamiento de dicha lambda. El nombre de esa clase interna es el nombre de la clase donde se encuentra el código de la lambda, más un signo de pesos, más un número. Por cada lambda dentro de una clase se crea una nueva clase interna y ese número irá aumentando. Así, para poder crear un corte en AspectJ es necesario dirigirse a esa clase interna y ubicar el método que se quiere cortar, ya que ahí es donde está la funcionalidad de la lambda. Las funciones anónimas generan un método estático dentro de la misma clase que las contiene. Este método contiene el comportamiento de la función y sobre este método es donde se debe aplicar el corte usando AspectJ. Los nombres de esos métodos que generan las funciones anónimas empiezan con la palabra lambda seguido un signo de pesos y un número empezando en 1 y aumenta de 1 en 1 por cada función anónima que se tenga en la clase. El segundo aporte es cómo aplicar cortes usando AspectJ sobre funciones y funciones anónimas en Scala. Las funciones en Scala tienen un método por defecto llamado apply que presenta variaciones en el nombre dependiendo de los tipos de entrada y de retorno de la función. Este método es el encargado de ejecutar el comportamiento de la función. Para realizar un corte en Scala usando AspectJ es necesario conocer la clase a la cual cortar y el nombre del método. Si se usa un objeto singleton, se crean dos clases. Una lleva un símbolo de pesos y la otra no. Sobre la que lleva el símbolo de pesos es sobre la que se deben aplicar los cortes porque en esa contiene el comportamiento del objeto funcional. La clase que no lleva el símbolo de pesos únicamente funciona como un tiempo envolvente de la primera. Una vez que se conoce el nombre de la clase y el método, se procede a crear el corte usando Scala y anotaciones de AspectJ.
En el caso de las funciones anónimas en escala, estas generan una clase cuyo nombre incluye la palabra anonFun. Esta clase es la que contiene el comportamiento del objeto funcional y es la que se debe cortar. El tercer aporte es cómo usar la herramienta JavaSys para realizar modificaciones sobre el bytecode de los objetos funcionales. JavaSys tiene los métodos insertBefore e insertAfter para agregar comportamientos antes y después del cuerpo del método. También cuenta con el método replace, que sirve para reemplazar el cuerpo del método. La limitante que presenta JavaSys es que desde el código que se inserta no es posible llamar a clases internas, y si se quiere llamar otra lambda, esta está contenida en una clase interna, por lo que JavaSys no podrá llamarla. De igual manera, al usar el método replace, no es posible recuperar los parámetros que la función recibe, así que si se modifica el cuerpo del método, no es posible usar esos parámetros. El cuarto aporte es el uso del mixin composition en funciones en el lenguaje Scala. Esta técnica permite mezclar distintos traits junto con una clase, y se tiene la particularidad de que los traits se ejecutan en el orden en que se van agregando a la composición, por lo que es posible agregar nuevos comportamientos a la clase colocándose en los traits, e incluso sustituir la llamada a la clase por el comportamiento de un trait. Como resultados, se crearon dos casos de estudio, uno en lenguaje Java y otro en lenguaje Scala, para probar el uso de los objetos funcionales y las capacidades de corte de todas las herramientas mencionadas anteriormente. El sistema de control de tráfico de trenes se divide en dos subsistemas, el sistema de a bordo del tren y el sistema del despachador. Ambos sistemas se están comunicando continuamente. El sistema del despachador muestra un mapa donde se observa la ubicación de los trenes. En la parte inferior muestra dos tablas. La primera con las posibles colisiones que podrán ocurrir y la segunda muestra las fallas que ocurren en los trenes, y el despachador las recibe y elige la acción a realizar. Puede desviar el tren, detenerlo o ignorar la falla. El despachador tiene una zona asignada, pero puede monitorizar otras seleccionándolas en la parte izquierda de la ventana. Cuando selecciona otra zona geográfica, el mapa cambiará para mostrar la zona en cuestión. El despachador también administra el sistema. En este caso da de alta a un usuario, ingresa todos sus datos y lo agrega. En la tabla de arriba aparece después el usuario agregado y después observa cómo le da clic en el botón eliminar y el usuario desaparece porque ya quedó borrado del sistema. El sistema también permite administrar los trenes, administrar las estaciones, administrar las zonas geográficas y las rutas de los trenes. El que se muestra en la pantalla es el sistema de a bordo del tren. En él se observa el mapa con la ubicación actual del tren. En el cuadro de texto del lado izquierdo, el maquinista agrega la ruta a cubrir y el sistema se la mostrará en la tabla de la parte inferior. Además, agregará las estaciones de esta ruta al mapa. El tren cuenta con distintos sensores y los resultados se muestran en una ventana. Si los rangos de los datos son correctos, se muestran en verde. Si una falla ocurre y un valor sale de su rango, se mostrarán en rojo. El maquinista también puede ver los detalles completos de su ruta en una ventana. Para solventar varios de los problemas que se encontraron con las herramientas actuales, se desarrolló un marco de trabajo, el cual se nombró Aspect Functional. Este marco de trabajo permite colocar avisos sobre los métodos que contienen el comportamiento de los objetos funcionales, facilitando así la tarea de aplicar cortes sobre las funciones. El marco de trabajo funciona mediante anotaciones que se colocan sobre el método en las funciones y sobre el campo en las funciones anónimas. Las anotaciones con las que cuenta el marco de trabajo es replace, que sirve para cambiar el comportamiento completo del método, change, para cambiar los parámetros de entrada del método, nets, para agregar un comportamiento después del método, y previous, para agregar un comportamiento antes del método. Cada anotación tiene un parámetro llamado code,
y ahí es donde se coloca el código a insertar. El proceso de funcionamiento del marco de trabajo se describe a continuación. Primero, compila el código fuente de la aplicación. Después, copia las clases compiladas de la carpeta por defecto a una carpeta llamada MDF que contendrá el código modificado. Después, busca en el directorio las clases. Una vez encuentra una clase, extrae mediante reflection las anotaciones que contiene. Si existen anotaciones de marco de trabajo, entonces identifica el tipo de anotación y extrae el código que contiene. Una vez que tiene el código y sabe a qué método y clase pertenece, usa JavaSys para modificar el bytecode de acuerdo al tipo de anotación detectada e inserta el código, y ya al final ejecuta la aplicación modificada. Como conclusión, las herramientas actuales como AspyJ y JavaSys no cuentan con un soporte adecuado que permita aplicar cortes de manera sencilla para el programador, ya que es necesario conocer un poco de bytecode para poder identificar las clases y los métodos que se generan de manera automática y que en el código no aparecen. El marco de trabajo que se creó facilita tratar de aplicar cortes, pero aún necesita mejoras y también dar soporte a más cortes y corregir las deficiencias que tiene JavaSys para hacer el marco de trabajo más robusto. Gracias por su atención.